Hola, ¿qué tal? Arranca la nueva temporada de podcast en rehabilitaconexito.com y como lo que no hemos cambiado somos el que te habla, Martín Martínez, y mi compañero Borja Gabilondo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. ¿Qué tal? ¿Notas algo diferente? ¿Notas cambios? ¿Notas aires nuevos? Sí, hoy tenemos sorpresitas. Entiendo que vosotros que estáis viéndolo a través de vuestro smartphone, vuestro ordenador, la tele, como lo queráis ver, habéis visto o habéis notado también que toda la gráfica es nueva. Nos renovamos en rehabilitaconexito.com. Yo creo que además es una imagen como mucho más fresca. Más limpia. Más limpia, Sí. mola más. Esto es la evolución que tiene que tener un canal como el nuestro, que es un canal especializado en construcción sostenible, en rehabilitación, en construcción industrial. Vamos, un canal que tiene o la intención de llevarse toda la actualidad a nivel nacional de lo que ocurre en este sector. Bueno, hoy, dicho esto, tazas nuevas, como habréis visto, gráficas nuevas, cubiletes nuevos. Pues nosotros nos ponemos de gala para hablar de incendios. Y es que tras el verano arrancamos la nueva temporada y en el verano, tristemente, hay que volver a hablar de incendios. Fíjate, Borja, que en su día yo hablé de ello en julio, cuando no había grandes incendios en España. Y era una cosa que decíamos, igual este año pasa a ser un año notable por la falta de incendios. Pues llegó agosto y todo lo fastidió. Más de 400.000 hectáreas quemadas, pueblos ardiendos, incendios que ellos les llaman, luego hablaremos de la sexta generación. Para mí un incendio no tiene generaciones, es un incendio bestial, pero sí que es cierto que la virulencia, por las causas de las que ya se ha debatido mucho, ha hecho que haya costado muchos días pues apagar estos grandes incendios. Vamos a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha el Consejo General de Arquitectura Técnica de España, y es que va a poner a disposición, de hecho ya lo ha puesto, a disposición de los afectados asesoría gratuita, porque después del incendio, ¿qué es lo que llega? La reconstrucción. De todo ello vamos a hablar aquí en rehabilitaconexito.com en los próximos minutos. Y para hablar de ello tenemos nada más y nada menos que al presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, que es Alfredo Sanz, al que ya le tenemos también con nosotros a través de videoconferencia. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Borja, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuando hablamos de incendios, lamentablemente tenemos que hablar de reconstrucción. Y lo que queríamos nosotros en este programa es un poco ver cómo es ese camino de la reconstrucción, ¿no? Porque las noticias, las informaciones que nosotros vemos cuando está el incendio en pleno auge, es precisamente ese momento, cuando se apaga la actualidad. También tristemente desaparece. Lo hemos visto en muchas catástrofes, ¿no? Pero a partir de ahí arranca una etapa que yo creo que es la más oscura, informativamente hablando, que es reconstruir todo ello. Y es que los incendios de este año han sido muy importantes. Antes de meternos de lleno en ello, sí que me gustaría que nos hablaras un poquito del Consejo General de Arquitectura Técnica de España. ¿Qué es? Bueno, pues en España hay un sistema de profesiones que se articula a través de colegios profesionales con una organización paraguas que es los consejos generales. El más famoso, desde luego, ya sabéis cuál es, el CPJ ¿no? El Consejo General del Poder Judicial sale todos los días en todos los noticiarios. Bueno, pues nosotros somos el organismo homólogo en la arquitectura técnica. Nunca hay que olvidar el apellido, porque hay muchas suspicacias. Entonces, la técnica en la arquitectura es tan importante como que es aquello que trae a la realidad las ideas. Sin ello, no habría arquitectura. ¿Qué es el Consejo General? Pues bueno, tiene fines organizativos de la profesión y entre ellos sí que me gustaría hablar de por qué hacemos estas cosas, ¿no? Porque las profesiones nos debemos a la sociedad. Sin un servicio que dé respuestas a los problemas de la sociedad, las profesiones no tendrían sentido. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad social, no como empresa, que se llama RSC, corporativa, sino como ente de apoyo a la sociedad. Y como tal, nosotros, siempre que podemos, estamos dispuestos a echar una mano allá donde se nos necesita, como fue en su momento en La Gana, de Horta Sud,
y ahora, pues desgraciadamente, pues en las comarcas de Castilla-León, Galicia, donde haga falta. Y lo que hacemos es poner en marcha esta concepción, digamos, de responsabilidad social, pues mediante algo que lleva a la práctica la empatía, que es el voluntariado. Cuando empatizas con esa situación, dices, yo como profesional, yo como representante de los profesionales que tienen unos conocimientos técnicos, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿qué puedo aportar? Y abrimos estas bolsas que están funcionando para aquellos que lo necesiten. Ni sustituyen a nada, ni tienen nada que ver con otras iniciativas, pero sabemos, desgraciadamente, y por experiencia todos, que la administración suele ser lenta o lentísima. Por lo tanto, bueno, de hecho, Alfredo, estamos viendo cómo todavía hay catástrofes como, por ejemplo, el volcán en La Palma, en la que todavía hay gente viviendo en casas prefabricadas porque no están llegando esas ayudas. Claro, una cosa es prometer que destinas X miles de millones para salir en el titular, y luego otra cosa es que eso llegue hasta los damnificados, ¿no? bueno, nosotros las profesiones deberíamos de diferenciarnos de los políticos en la distancia entre la promesa y la realidad. Eso está claro. Esto deberíamos de conseguirlo. Por tanto, como os decía, yo creo que lo primero que hay que reconstruir es la salud mental de la gente que se ha ido afectada. Y ahí hay otras profesiones que están trabajando. Y a partir de ahí, desde luego, nosotros, como primera medida, como he dicho, para el que lo necesite, ofrecer esa asesoría gratuita. Es decir, oiga, usted ha sufrido esto, esta estructura, esta vivienda, no hay manera de rehabilitarla, lo mejor, lo más sensato es volver a empezar de cero, o sí que puede usted rehabilitarla. Esto, con un informe visado por el colegio profesional. ¿Por qué visado? Pues porque es lo que le da la autenticidad. Porque alguien puede ir allí, hacer un papel y tal, la oficialidad y el poder, digamos, de interlocución con la administración. Pues esto es un servicio que no quiere, como digo, vuelvo a decir, no quiere sustituir a nada, pero sí aportar documentación y rapidez y una primera, digamos, toma de conciencia con lo que cada uno tiene en su vivienda, efectivamente. Alfredo, los incendios de este año yo creo que, bueno, hablan de quintas esta generación. Yo es que eso a mí me hace gracia como en los medios les gusta mucho sacar términos, ¿no?, nuevos. Pero sí que es cierto que los incendios y son grandes incendios. Lo que pasa es que cada vez más voraces, por lo que sea. Ha habido muchas entrevistas a través de los medios en los que siempre se ha estado hablando, debatiendo, pues de que si no se limpian los montes, etcétera. La cuestión es que nos hemos enfrentado este agosto a unos incendios que ha costado días, semanas apagarlos, y que se ha llevado pueblos enteros por delante, claro. La idea nuestra es un poco hablar de eso, de a partir de ahí, cómo se rehabilita o cómo se reconstruye un pueblo, ¿no?, o una vivienda. Pero haznos una valoración de esos incendios. ¿Cómo los veis vosotros desde el Consejo, que cada año son más virulentos, cada año se llevan más por delante, y que ya no solo monte, que es valioso, es muy valioso, sino también ya poblaciones, ¿no? Evidentemente, deberíamos de pensar en términos intergeneracionales. En el momento, no sé cuál fue, o en el momento en el que la naturaleza fue considerada como un recurso inagotable, perdimos, yo creo que parte de nuestra identidad como comunidad. Y este pensamiento lo traslado a que nosotros debemos de intentar dejar a las generaciones que nos siguen, si no mejor, por lo menos igual, el territorio, el paisaje. ¿Por qué? Pues porque es que es todo un ciclo coordinado de supervivencia, digamos, del medio natural. Es complicado. Yo sé que hay muchas ideologías con las que tropiezas, y que algunas tienen el poder de dictar normativas que luego te hacen imposible cosas a lo mejor que podrían ser más lógicas. Los antiguos, nunca despreciemos la sabiduría de los antiguos, porque se establecían en sitios, en lugares, en los que tenían en cuenta dónde daba el sol, a qué horas, el régimen de brisas, todas estas cosas determinaban la idoneidad de un asentamiento. Luego, ¿qué pasa? Pues que las circunstancias han cambiado tanto en la vida de generación tras generación. Ahora, en una sola generación tenemos varios cambios de modelo de vida. En fin, yo
estoy siempre a favor del progreso, pero me gustaría que alguien me definiera el progreso como algo que nos haga estar mejor a todos. Entonces, sé que es complicado, nunca me voy a meter en territorio ideológico ni político, por supuesto, yo no entiendo de eso, pero sí que sé que ahora es momento, a lo mejor, de replantearse algunas cuestiones, sobre todo, pues como decíamos, la protección al bien natural y a los bienes y a las personas. ¿Por qué los incendios han llegado a las poblaciones? ¿Por qué alguien no ha limpiado? ¿Es que había que limpiar? ¿Es que no se podía? No lo sé. Han llegado y han El hecho que destruido han llegado, eso es. vidas, bienes, vidas en el sentido sentimental, emocional y tal, y bienes, bueno, y alguna más, por desgracia, material. Pero, evidentemente, si queréis hacemos una metáfora, y es que en las poblaciones medievales se levantaban murallas para perimetrar y delimitar que los peligros no pudieran acceder. Bueno, ahora no estoy hablando, evidentemente, de construir una muralla alrededor del pueblo, pero sí de una muralla virtual, bien sea pues con una red de hidrantes, con unos productos como los que aparecen por algunos programas que prometen, y parece ser cierto, que detienen la carga del fuego y tal, de unas medidas de protección activa. Y luego, entrando en materia en las viviendas, evidentemente sí que deberíamos de tener en cuenta que la reconstrucción o la construcción de nueva planta se utilizaran materiales, por supuesto, adecuados al entorno, pero con una protección, digamos, un comportamiento más pasivo respecto al fuego. No se trata de cambiar el modo de construir y tal, se trata de aportar, digamos, más nivel pasivo como reacción al fuego, que por otra parte, si somos consecuentes con lo que hemos dicho, no debería de haber llegado ahí. Había de todas las entrevistas que se han hecho a lo largo del mes de agosto en los medios, yo me quedé con una principalmente de un gallego, un agricultor gallego, que lo hacía el tío muy claro. De hecho, él ya lo había comentado esto hace ya años, y el tema de los incendios, los grandes incendios que llegarían a las poblaciones, etcétera. Y él decía, esto en las ciudades no ocurre. Si os dais cuenta, las ciudades no arden como los pueblos, ¿no? Es más complicado que un incendio se propague en una ciudad. Está todo mucho más equipado y no hay tanto árbol ni hay tanto rastrojo como va a haber en el monte. Eso está claro, ¿no? Pero el hombre sí que decía eso, que bueno, pues que en las ciudades no ocurren. Bueno, la idea es, yo me pongo en la piel de una persona que lo ha perdido todo. Que bueno, que al final dices, bueno, he perdido lo material, ¿no? La vida sigo ahí. Ya, pero es que tu vida, como bien decías tú, Alfredo, tu vida está reflejada en esa vivienda que pues te ha llevado toda esa vida a construirla, mantenerla, y que es tu patrimonio, es tu legado además también, ¿no? Aquí hay como, digamos, dos perfiles. Esa persona que ya es mayor, ¿no? Que vive en el campo, que lo pierde todo, y una vez que lo pierdes, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Sí me va a llegar el político y me va a decir que va a haber ayudas? ¿Cuándo me llegarán? Menos mal que efectivamente tengo iniciativas como la vuestra que de forma desinteresada vais a estar apoyando a esa persona, ¿no? Y luego hay otro perfil que es el que yo me fui de mi pueblo, trabajo en la gran ciudad, pero amo mi pueblo, me mantengo a casa familiar o me hago una, y es donde yo vengo el fin de semana, las vacaciones, o espero estar ahí en mi jubilación, que también la he perdido, ¿no? Que bueno, es una segunda vivienda, sigues teniendo la tuya, pero tu sueño también se va y se diluye y se quema, ¿no? Con esos incendios. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir cuando te ocurre una desgracia de estas características? Para reconstruir tu vivienda, y tu vida, claro. Pues es una pregunta que tiene, para mí, una difícil respuesta, porque hay tantas casuísticas, tantas formas de enfocar esto, que se me hace complicado responderte. Pero evidentemente, como decía, la primera reconstrucción es la del estado emocional de las personas. Hay que fijar, si es posible, las condiciones y convocar a lo que yo llamaría la esperanza social. Y para eso hay profesiones, espero que administraciones también, que estén a la altura en cuanto a rapidez, porque tendrán los medios. Y, hombre, no contribuyamos a despoblar más lo que las condiciones de vida ya han despoblado. Necesitamos esos núcleos de interior, necesitamos esos refugios,
yo creo que son como, vale, si queréis me pongo muy filosófico, pero son como pequeños santuarios en donde uno puede acudir y Está disfrutar claro. de la paz, del medio natural, de la naturaleza. No podemos o no deberíamos permitir que eso se pierda. Por Pero lo fíjate tanto, una cosa, debemos de Alfredo. poner... Fíjate, estamos hablando del entorno rural al que muchos abogamos el poder ir a vivir allí. ¿Cómo va a ir a vivir la gente ahora que ve que los incendios se pueden comer tranquilamente un pueblo y hacerlo de forma rápida? O sea, esa seguridad que te da en ese sentido la ciudad, lógicamente, en el pueblo no lo puedes apreciar, ¿no? Y eso da miedo a decir, oye, yo quiero emprender ya hemos hablado aquí además de ello. Quiero Sí. emprender el mundo rural, quiero montarme mi casa en el pueblo, quiero ir tranquilo, dotado técnicamente de todo, internet y tal. Ya, pero Ujú. ¿qué puedo tener yo para luchar contra este enemigo que es el fuego? A ver, en primer lugar, unos planes de contingencia que sean efectivos. Y en segundo lugar, una aplicación inmediata de esos planes de contingencia. Para eso hablaba yo de las administraciones que sean rápidas y ejecutivas. Evidentemente, la orografía de esta parte de España ha facilitado que los incendios que bajaban por las laderas se convirtieran los pueblos en ratoneras. Esto no es siempre así. El medio rural es muy diverso. Ojo, en la ciudad. Recordaréis el incendio del barrio de Campanar en Valencia, ¿eh? O sea, no había por dónde entrar ahí. Y era un edificio. Pero ahí es que fue la tormenta perfecta, ¿eh? Ya Eran hablamos de ello vientos además bastante. o sea, pero sí, efectivamente, en una ciudad pues se puede perimetrar rápidamente el efecto del fuego y se puede actuar más rápidamente. Como decía, la orografía es muy importante a la hora de evitar estas cosas. Pero vuelvo a insistir en el tema del perímetro de seguridad. Esto alguien lo debería definir en una normativa, creo yo. Esto sería una aportación, un perímetro de seguridad de 100, de 200 metros alrededor de la población. ¿Con qué medios? Como se decida por la autoridad competente, pero Técnicamente se habría que... puede, ¿no? Claro, es lógico, claro que Sí, se como todo, puede, tiene que haber voluntad por parte de las administraciones, claro. evidentemente. Evidentemente, pero yo creo que esto es una medida muy, vamos, muy, entra más en el terreno de la lógica, creo yo. Más que de, por supuesto, de la técnica, pero es que es lógico, es que hay que salvaguardar estas vidas, estos bienes. O sea, Hablabas de esas y esto no es murallas, Alfredo, hablabas de esas murallas y antes de... virtuales, sí, 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 pero te acuerdas que antes de entrar ya en lo que es el podcast, cuando estábamos hablando un rato, decíamos, bueno, ahí tienes un titular, vuelven las murallas a los pueblos, ¿no? Pero no estábamos hablando de poner murallas medievales, sino de poner unas murallas virtuales o esos espacios, como tú dices, esas protecciones que tengan 250 metros, que puedan salvar a los incendios, a los pueblos de los incendios, que el incendio no puede llegar allá, ¿no? efectivamente. Sí, ¿no? Y las bocas de riego. Hay ejemplos en Japón mismamente, pueblos enteros que son de madera, cubiertas de madera, con tejados pajizos que, como entre una sola llama, arrasa el pueblo entero. Y hay unos sistemas de mangueras de aspersión que lo que se hacen es activar cuando detectan un incendio, entonces se mojan todas las casas de forma que el incendio no puede. Entonces, sí existen, pero claro, al final, como todo, se requiere de inversión, se requiere de regulaciones normativas, se requiere de muchas cosas para poder evitar. Y como comenta Alfredo, claro, o sea, al final tú estableces unos perímetros de seguridad, pero claro, al final tenemos miles de pueblos en España y normalmente además esas poblaciones más despobladas están precisamente en las administraciones que menos presupuesto manejan normalmente. Entonces, Sí, pero a la se hora junta de... un poco todo, se Claro, junta la claro, parte económica con la parte normativa, con... pero a la Es hora de, a complejo, la hora sí. de reconstruir un pueblo, igual lo que dice Alfredo, lo que dices tú, Claro. esas medidas sí se deberían de tener en cuenta a la hora No, de ahora para la de reconstruirlo, ¿no? Claro, pero ¿qué haces Porque con ¿cuántos el resto de pueblos, poblaciones? cuántos Claro. de los quemados, cuántos pueblos se van a reconstruir, Alfredo? ¿Calculáis vosotros o pensáis? Posiblemente muchos Pues, no se intervendrá. pues a lo mejor, como dices, sí, muchos a lo mejor ni se intervendrá. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que haya gente que... Nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero de profesión, bombero además, que se han dedicado con un grupo de gente a ir reconstruyendo un pueblo destruido por un incendio. Quiero decir, esto también forma parte de una corriente social que no sale en las noticias, que no tiene visibilidad, pero que tiene un impacto en la vida de las personas. Yo también pienso como tú, Martín, que a mí me encantaría poder vivir en el campo, el tener
esa conexión que hemos perdido con la naturaleza, y creo que debemos de intentar colaborar todos, de activar esa esperanza social de que es posible entre todos si hay voluntad política y medios necesarios para poder conseguirlo. Lo que comentabas, Borja, de esta red de aspersores, de hidrantes y lo que sea, puede ser la primera barrera a 200 metros de la población. Luego, efectivamente, las medidas de protección contra incendios de las viviendas, pues supongo que nadie tendría nada, porque no eran viviendas pues con muros de carga, como se hacía antes, en donde la función portante y el aislante estaban todo, y la fachada estaban todo en el mismo elemento, no era una pared de ladrillo como era de una estructura. En fin, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que poner materiales que tengan una estabilidad al fuego suficiente, la suficiente como para que dé tiempo a reaccionar, y creo que esto ya debería de trascender a la voluntad personal y que una administración competente X, la que sea, yo no sé de quién es competencia, si autonómica, si nacional. He oído por ahí hablar de un pacto de Estado que dudo mucho que se llegue hasta en este caso llega, digamos, los enfrentamientos que se llegue a materializar, porque otro pacto de Estado, porque el que yo llevo abogando varios años es el materia de vivienda y nadie lo espera tampoco. Fijaos que esto es el panorama político que estamos habitando. Sí, pero sí, efectivamente cuando ocurre deberíamos... la desgracia, todos de acuerdo, todos Sí, los pactos, sí, y cuando pasa ya se olvida. Tiene que ocurrir algo pero gordo. sí. Es más gordo de lo que está ocurriendo. Más, ¿Más? eso digo yo, más Sí, todavía. Sí, sí, sí. Oye, y todas Sí. estas soluciones de las que nos estás comentando, se puede llevar a cabo, ¿no? Estamos hablando de zonas rurales donde también la estética es muy importante, porque estamos pensando no en fachadas ventiladas, como estamos transformando las ciudades, sino en pueblos en lo que más nos ha gustado es esa estética rústica de la piedra, ¿no? Claro, Eso es se puede mantener, ¿no? Claro, esto es completamente compatible. Las soluciones, digamos, de pasivas de mayor efectividad y con una estabilidad al fuego superior, con la estética, esto es absolutamente, vamos, sin ningún problema. Para ser prácticos, ¿en qué consiste vuestra ayuda y cómo pueden acceder a ellas las personas afectadas? Pues a alguien que le interese tener un informe rápido de evaluación del estado de su vivienda, tiene que ir al Colegio de la Arquitectura Técnica de su demarcación, de su provincia, y solicitar ese servicio. Hay unas bolsas de voluntariado abiertas al efecto y se desplazará un técnico y le hará ese informe del estimativo del estado. Si procede a primera vista, digamos, a inspección visual, una reconstrucción, si es posible, o si procede, digamos, la demolición. También el aprovechamiento de muchos recursos, que esto también creo que podríamos comentarlo, lo que ha quedado, digamos, inservible como vivienda ha dejado unos materiales que a lo mejor son reutilizables. La piedra se puede reutilizar. Algunos elementos constructivos seguramente tendrán una segunda vida. Pero esto quizás entre más en el terreno de los planes especiales de reconstrucción que algunas administraciones han puesto en marcha. Sí, esto es lo que tiene que hacer una persona, acudir al Colegio de la Arquitectura Técnica de su provincia. Y desde el Consejo, ¿cómo estáis colaborando con otras administraciones? Porque a veces, cuando hay catástrofes de ese tipo, también como la Dana, muchas veces se suele comentar que hay un caos entre las diferentes administraciones, asociaciones. Es que ellos en la Dana ya tenéis la experiencia, además, ¿no? Porque ya habéis actuado en este mismo sentido en la Dana, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una competencia de ámbito nacional y hay unas estructuras autonómicas que son las que tienen la interlocución con esas administraciones. Nosotros, como decía antes, somos una organización paraguas que cubre todo el ámbito y intentamos coordinar acciones para que no vaya cada uno por su lado. Oye, aprovechando, no es lo mismo que los incendios, pero es otra catástrofe. Hablábamos de la Dana, es vuestra primera experiencia en ese sentido, ¿no? Voluntariado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es decir, ¿cómo habéis funcionado? Porque se puede asemejar mucho precisamente a lo que estamos viendo ahora con los incendios, ¿no? Hay que construir. Sí, algo terrorífico. Lo vemos en televisión, pero hay que estar allí, Sí, está claro. verlo y sobre todo olerlo. Fijaos que os estoy diciendo, O sea, yo en Catarroja estuve y me quedé impresionado. Yo había visto las imágenes, pero yo me quedé impresionado.
Pero quería hacernos un comentario curioso, y es que hay un personaje histórico, un geógrafo que se llama el botánico Cabanilles, que allá sobre el siglo XVIII, si no me equivoco, 1700 y pico, nunca sé si es 18 o 16, vamos un siglo por delante de la centuria, ¿no? Bueno, pues en 1770, en la geografía de los territorios valencianos, Cabanilles hablaba de un barranco que se llama el Barranco del Pollo, que tiene una fuerza tal que destruye todo lo que el agua, digamos, alcanza a su paso. Esto hace todos esos años, cientos de años. Ya se sabía de la peligrosidad de ese cauce, ya se sabía las destrucciones que había ocasionado. Bueno, pues una vez más hemos caído o hemos dejado en el olvido lo que los antiguos nos legaron, con la posibilidad de que esto, si pasa, hubiera tenido muchas menores consecuencias, y creo que esto es una lección que debemos de aplicar y de aprender. Y nosotros, pues efectivamente, cuando el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia entró en contacto con el Instituto de Valenciano de Edificación, y antes de concretar ningún convenio ni nada, solamente por eso te digo, por esa materialización de la empatía, porque hay muchos compañeros que vivían en la zona también y tal, se pusieron en marcha, se organizaron equipos de personal y se hicieron los informes y se deshicieron algunos entuertos, porque también hay que decirlo, ya que estamos hablando en un ámbito de catástrofes y tal, hay mucha gente que tiene la piel muy fina y ve un problemita y desaloja un edificio. Hombre, hay que ser muy prudentes a la hora de tomar estas medidas que levantan una alarma innecesaria. Por lo tanto, yo creo que esa función que se cumplió fue muy útil, fue muy bien recibida por la ciudadanía y nosotros, pues enormemente orgullosos de poder haber colaborado a paliar un poco los efectos bueno, hicisteis 3.000 estudios, ¿no? Sí, O sea, que sí, de pronto. fueron más de 3.000 expedientes de viviendas visitadas y bueno, luego viene la segunda parte, que son los proyectos de rehabilitación, de derribo y tal. Pero, claro, luego, cuando llegó más tarde, pues una empresa pública, últimamente muy de moda, pues ya sí, creo que es Traxa o algo así, pero vamos, que de moda por las circunstancias que sean, pues ya todo cambió. Ya tomó el mando, digamos, esta empresa pública y nosotros llega la empresa pública y desaparecimos. pasa de vosotros olímpicamente, que sois los que estáis ahí en primera línea, por decirlo así, ¿no? Haciendo esos estudios y sabiendo un poquito la realidad de cómo están las edificaciones. Pasa de vosotros, o sea, toda esa labor que habéis hecho, claro, esa labor Bueno, sirve porque, para los afectados, pero a la empresa pública sí. como que la desprecia, no la quiere o la coge y es que encima es peor todavía. A ver, coge todo el trabajo que habéis hecho vosotros y pasa de vosotros. Rotundamente sí. ¿Y en los incendios va a ocurrir lo mismo o prevéis que va a ocurrir lo mismo? Hombre, si pudiésemos aprender algo de lo que ya hemos vivido, yo creo que no debería de ocurrir. Pero bueno, Si en esto los políticos... si hubiéramos aprendido de la historia, no hubiera pasado estos incendios de los que estamos hablando. Vosotros no estaríais haciendo esta labor. Eso es así, ¿no? Sí, ciertamente. Pero ciertamente, lo que más me sorprende es que, vale, a ver, alguien puede pensar, es que estos arquitectos técnicos quieren salir a la palestra a otro sector más y a ver, vamos a ver, ¿cuántos colegiados tenéis en el Consejo? Más de 50.000, ¿no? 55.000 aproximadamente. Vosotros creáis una bolsa de voluntariado. Voluntariado ya sabe lo que es. Por provincias. Sí. O sea, vosotros creáis esa bolsa en el colegio. Y lo que hacéis es, ese voluntariado es una labor que no se va a cobrar. Voluntariado. Evidentemente. Con lo cual, lo que pretendéis en esta sociedad es echar una mano porque hay una catástrofe y hay gente que lo ha perdido todo. Y se puede echar una mano, ¿no? Son momentos para echar esa mano. Vale, con lo cual... Es que si no se dan esos ejemplos, digamos que estamos deshumanizando mucho lo que llamamos sociedad, ¿no? Que está perdiendo... Pero, Alfredo, la labor que estáis haciendo, por ejemplo, en la Dana, ahora con los incendios, me da igual. Esos estudios que vais a realizar, esos estudios son profesionales. Y lo que has dicho tú, visados por el Consejo, es decir, con un valor oficial. No puede venir una empresa pública que no tienen normalmente ni puñetera idea y, ala,
no aprovechar ese trabajo realizado y no contar con vosotros. ¿No? Esto es un silencio dramático. No sé si el podcast tiene imagen, pero... Claro, dramático es tu silencio y lo que estamos viendo que está ocurriendo, claro, ¿no? Ya, pues que cuando entra la administración, antiguamente cuando había un incendio gordo, se quemaba una catedral, se movía todo el pueblo, te venía gente de otros pueblos, la gente arrimaba, pero aquí en el momento que entra la administración y coge el control, pues lógicamente él decide quién va a participar, cómo va a participar, de qué manera. Entonces sí que estoy un poco al hilo de lo que decía Alfredo, que estamos un poco como deshumanizando, ¿no? Porque al final decimos, bueno, pues que ya vaya la administración y que lo solucionen ellos. Total, si luego vamos a ir nosotros y no nos van a dejar, cuando históricamente siempre que ha habido un problema, una catástrofe, un gran incendio, siempre era la población de esa localidad o de las limítrofes las que iba enseguida a socorrer y a ayudar. Pero es verdad que en las últimas décadas vemos que cada vez será menos, y muchas veces es, por lo que comenta Alfredo y lo que estabas comentando tú, Martín, que entra la administración y entonces es la que empieza a regular. Lo mismo los voluntarios de la Dana, ¿no? Que decían, no, pues que ya no venga más gente, que no venga tal, que no, cuando realmente se necesitaba mucha más gente. Pero era la propia administración los que no permitían a la gente ayudar. Yo no entiendo ese hermetismo, o sea, no lo puedo entender cuando tenemos profesionales. Es que una cosa es que sea el vecino de al lado, que no, yo más veo la casa que... Pero te está hablando de un estudio hecho por arquitectos técnicos y visado por el Consejo. O sea, es que no entiendo que ese trabajo realizado una institución pública no lo valore. Eso por un lado. Porque no tiene el control. Y ya que estamos, Alfredo, las ayudas económicas que se están otorgando a esta gente que ya sabemos que una vivienda en una localidad de las que pues ha sufrido el incendio no vale lo mismo que una ciudad, eso está claro, ¿no? Pero bueno, tiene su valor y la gente ahí ha estado toda su vida para mantenerlo. ¿Crees o cómo valoras esas ayudas que se está facilitando a la población? No sé si todavía las habrán recibido o no, pero bueno, anunciadas están. Bueno, yo, si no me equivoco, he oído hablar de 15.000 euros por vivienda. Máximo. ¿Qué podemos hacer con 15.000 euros? ¿Qué hacemos para reconstruir una vivienda en un pueblo? Ojo. Pues jugar a la lotería, a ver si nos tocan. Sí, tienes para jugar bastante el boleto, la verdad. Pues igual tienes más posibilidades. Bueno, bromas de mal gusto aparte, yo creo que hay que ser serios, actualizar esa normativa que creo que tiene muchísimos años, y si hay un precio por metro cuadrado oficial, en las administraciones, pues es tan sencillo como aplicar ese precio o ese módulo a los metros cuadrados que tenía la vivienda. ¿Cuál sería Si uno quiere mejorarla, pues hombre, entra dentro de su ámbito de decisión. Tu dinero y ya está, no hay ningún problema. Pero aplicar ese precio por módulo de metro cuadrado, que menos, ¿no? Que menos. Yo creo que además es objetivo. Ya nadie puede decir, no, es que esto es discrecional y tal, es que no sé qué. No. Lo que es irracional son los precios que están digamos, en el mercado ahora de la vivienda. Pero esto es otro tema increíble, vamos, sí. Para ser prácticos, ¿cómo es el proceso de reconstruir una vivienda en un pueblo? ¿O cómo crees tú o veis vosotros que tiene que ser ese proceso? Claro. Bueno, pues como decía, yo creo que la mayoría serán construcciones con muros de piedra, muros de carga, con forjados de viguetas de madera, bien tendrán intervigado de arcilla, en fin, métodos tradicionales, ¿no?, de construcción. Bueno, yo creo que o gran parte de los muros de piedra vista pueden ser reutilizados, dependiendo del grado de afección, porque aquí parece ser que lo que ha ocurrido es que cuando por la cubierta, digamos, ha penetrado el fuego, pues la madera ha cedido y como están empotrados en los muros de carga, pues habrá arrastrado alguna parte de los muros. A partir de ahí, hombre, lo lógico es acudir a los métodos, digamos, de construcción normalizada, con forjados de hormigón que tienen mejor comportamiento al fuego. Sobre todo, como decías tú antes, teniendo un cuidado exquisito con no estropear lo que era la identidad visual de esos pueblos, ¿no? Pero esto es compatible con los métodos, digamos, de materiales con más, digamos, con mejor comportamiento ante el fuego. Entonces, como decía, pues oye, ¿qué me pasa? ¿Esta casa la podré reconstruir? ¿No la podré reconstruir? Hombre, pues ese pequeño informe ya te da una primera pista. Luego la decisión es tuya.
¿eh? Luego la decisión es tuya, si quieres empezar de cero o si tienes la posibilidad de rehabilitarlo. Y esto es lo que yo os puedo comentar al respecto sobre esta iniciativa. ¿Os habéis puesto ya en marcha? Quiero decir, se están realizando ya algunos estudios. Hablabas de más de 3.000 en la Dana. Yo creo que la Dana fue una catástrofe bastante más grande que los incendios, ¿no? Que hemos vivido. Digo los incendios, las viviendas quemadas. Pero bueno, igual ya os habéis puesto en marcha con algunos estudios. Sí, yo en pleno mes de agosto estuve hablando con los presidentes de varios colegios, de la parte de Galicia, de Palencia, León, y es decir, toda la parte que, digamos, más virulentamente ha sufrido las consecuencias. Y ellos me dijeron que, bueno, el periodo vacacional era complicado, pero que se ponían manos a la obra. Uh-huh. ¿Qué pensáis o qué creen que os vais a encontrar en ese sentido? Hablabas, bueno, de que algunos muros de carga podían ser, incluso en un momento dado, se podrían aprovechar, pero ¿cuál crees que va a ser la situación real, en general, de este tipo de viviendas ya quemadas? Pues hombre, yo creo que tendrán un grado de afección muy importante. Yo creo que a nivel estructura habrá que comprobar, pues eso, ¿no? Que los muros nos pueden servir, pero que básicamente lo que es forjados y cubierta, pues habrá que actuar y por supuesto todos los interiores. Pero ya que estamos haciendo eso, como decía antes, vamos a considerar la utilización de materiales adecuados contra el fuego y alguna medida, digamos, pasiva para que sea, en el caso de que nuestra hipotética muralla virtual no se hiciera o no actuara, pues que tenga mucho más difícil la propagación del fuego en cuanto a la afección a viviendas. Me decías que el diálogo con las instituciones no era muy fluido. ¿Vais a seguir intentando, que os hagan caso en ese sentido, ¿no? Porque estamos hablando, fíjate, aquí ya has dado una idea que nos parece muy interesante, que no sé si en las instituciones lo tienen claro. Pero ese diálogo debería de haber un diálogo con vosotros, ¿no? Directamente. Aunque me estás hablando de autonomías, gobiernos centrales, a mí se me da igual. Si al final lo que se trata es de que haya una pareja, un arquitecto técnico que eche una mano en el pueblo. No es más. O sea, no estamos hablando de grandes infraestructuras. Nosotros llamamos a la puerta. Si nos abren, colaboramos. Si no nos abren, pues seguimos colaborando porque, como yo les he dicho a los compañeros presidentes del colegio, nosotros voluntariamente para hacer un informe de motu propio no necesitamos a nadie. Ya. Esto se puede hacer igual. Si la administración cree que puede hacer un convenio con nosotros, pues porque le puede servir esa documentación para ampliar la rapidez en los expedientes, pues encantados. Pero si no, nosotros, como he dicho, de motu propio, cogemos a la persona que nos llama, vamos al sitio, lo vemos y dictaminamos. Yo creo que hay que actuar así, porque ¿Cuál sería tu mensaje a las instituciones? 2 mensajes quiero que lances, ¿eh? El primero a las instituciones. Sin coordinación y colaboración de las profesiones, no hay futuro en estas catástrofes. El primero. Y a los afectados. Y a la gente, al afectado. Nunca hay que perder la esperanza de poder empezar una etapa que igual es tiene hasta mejores condiciones para que esto no vuelva a repetirse. Nunca hay que perder la esperanza. Y para ello tenemos personas, tenemos conocimientos y deberíamos tener los medios administrativos suficientes en cuanto a cantidad y rapidez para que se diera una respuesta que nos convenciera de que la sociedad en que vivimos merece la pena ser vivida. Alfredo, y a esa gente de la que hemos comentado, que está pensando pues vivir en un pueblo, porque la verdad es que vivir en un pueblo es vivir más tranquilo y que puedes estar tecnológicamente dotado tan bien o mejor que en la ciudad, que ahora ve esos incendios y que le ha entrado el pánico porque hoy ha tocado en Castilla y León, mañana puede tocar en Andalucía, en el País Vasco, en el País Valencia. En España es muy grande. Pero hay otras catástrofes también relativas al agua, claro. O sea que no necesariamente solo el fuego. Efectivamente. Evidentemente, como decía, si se desarrollan, no sé si existen, planes de contingencia en los que se determine, digamos, el nivel de riesgo
exposición tanto a fuego como a inundaciones como a lo que sea, pues esto debería entrar en la planificación urbanística de los municipios. Y uno, cuando va a instalarse, debería tener conocimiento exacto de a qué se expone y qué medidas de protección hay frente a eso y qué planes de protección hay frente a eso. Yo creo que eso es obvio, ¿eh? Pero como decían, en este caso yo creo que la orografía de la zona de las Médulas, de León, de Asturias, tal, pues hombre, ha influido bastante en la dificultad de comunicación y de extinción, ¿no? No todos los pueblos son así. Desgraciadamente la belleza que ha desaparecido ahí, que volverá y a lo mejor más rápido de lo que creemos, sin duda, ¿no? La naturaleza se regenera sola si no la molestamos demasiado. Pero claro, como decía, habría que tener una certidumbre de dónde quiero vivir, qué grado tiene de exposición a determinadas contingencias y qué planes hay para minimizarlo. Pues Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, gracias por estos, sobre todo, por estos mensajes que nos has dado de optimismo y a seguir trabajando en esta labor voluntaria, vuelvo a recalcar, voluntaria, y que las instituciones seguir llamando a la puerta para que os hagan caso, porque creo que es necesario de cara a esa reconstrucción de la que estamos hablando, bien sea de incendios o bien sea de cualquier otra catástrofe. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. A vosotros, muy buenos días y muchas gracias.